este proceso de consagración. Esperen un momento, amigos, porque voy a ver si puedo presentarles la pantalla adecuadamente para verlos y y también presentar, amigos. Voy. Amigos, ahí se ve, ayúdenme por favor. A ver, si ahí se ve la pantalla completa o, o se está viendo diferente, amigos. No, hay un letrerito que dice vista del público y como un cuadrito que dice modo pantalla completa. Ah, ok, amigos. Esperen, porque eso ya no debería aparecer. Se supone que ya quité ahí. O sea, sí se ve la presentación, pero sigue apareciendo con ese cuadrito. Sí. Es que se traba un poco, creo. A ver. Ahí voy de nuevo. Mm. Bueno, amigos, creo que no se va a lograr. Entonces no pasa nada si no los veo. No, pues le puedes dar como compartir pantalla o sea, dice una ventana, una pestaña o pantalla como completa. Tal vez le puedes dar ahí y ya. Lo que tú veas lo vamos a ver nosotros. A ver, lo voy a intentar. Y así como amigos. Un minuto más y ya lo tengo. Sí, tía, muchas gracias. Eso no le cobran, tía, no le quitan su saldo si lo comparte. Está bien, pensé que sí, amigos, perdón. Listo, amigos, ya se debería ver. Sí, ya se ve. Muy bien. Voy a apagar mi cámara porque ya saben que tengo problemas con mi internet, amigos, no es el mejor. Entonces, para que me escuchen bien, aunque no me vean. Entonces, vamos a empezar con esta sesión, amigos, con nuestro siguiente tema, que es el infierno. Y para esto, quisiera antes de todo poder recordar por qué estamos viendo esta parte del infierno y la muerte y juicio que nos compartía hace 8 días Astrid. Estamos en esta parte o en esta sección dentro de nuestra consagración en la que estamos hablando de las postrimerías, amigos, ¿no? Y hace 8 días Astrid nos compartía un poco acerca de que justamente las postrimerías son como estas partes como o realidades del ser humano como últimas, ¿no? Y estas postrimerías, bueno, estamos viendo que son 5. Hace 8 días Astrid nos compartía 2 de ellas, que eran justamente la muerte y el juicio. Y hoy vamos a ver esta parte que habla un poco del infierno, amigos. Pero antes de eso, quisiera retomar así como rapidísimamente cosas que hemos estado viendo en las últimas, por lo menos en las últimas 2 sesiones que nos compartían Pedro y Astrid. Y ahorita
O sea, es muy necesario que hagamos como este breve resumen, amigos, que no es como tan breve, pero que para mí es muy, muy esencial que hablemos de estos puntos que vamos a explicar a continuación para poder entender más adelante la parte del infierno, que si el infierno existe, que si no existe y demás, ¿no? Entonces, bueno, primero, hace 15 días Pedro nos hablaba acerca del pecado y voy a retomar dos partes que son como muy, muy importantes y fundamentales del pecado, que se tiene que ver como el pecado desde dos puntos de vista, amigos. Y estos puntos de vista son el punto de vista filosófico y el teológico, ¿no? ¿A qué se refiere como esto? El pecado lo vamos a ver como, bueno, el punto de vista filosófico habla un poco acerca de nuestra naturaleza humana, ¿no? O sea, si no hay humano que peque, pues obviamente el pecado no existiría. Y después el punto de vista teológico hace referencia meramente justo al querer de Dios, ¿no? Entonces, sin estas dos partes nosotros no podemos entender al pecado, es decir, estos dos puntos de vista filosófico y teológico son intrínsecos, amigos, siempre deben estar juntos, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros solo vemos el pecado desde el punto de vista teológico, que es este punto de vista o más bien este querer de Dios, pues entonces el pecado se convierte como solo en un, pues no lo hago porque pues dice mi papá que no lo haga, ¿no? Me dio 10 cosas específicas en la vida que no debo hacer y entonces se pierde como esta parte, lo vamos a ver más adelante, de la libertad o de la razón del ser humano, ¿no? Entonces el pecado se tiene que ver así como desde la parte filosófica, que es como esta parte racional del ser humano, o sea, el pecado es como nos decía hace 15 días Pedro, que existe como esa libertad, ¿no? Que es justamente la materia grave de la que hablábamos, ¿no? O sea, si el ser humano decide no pecar, pues obviamente no va a haber pecado, entonces se requiere como de esa aceptación o de ese querer del ser humano, pero también de ese querer de Dios, ¿no? Porque pues si no juntamos el querer de Dios, pues entonces no existiría el pecado y pues no pasa nada, ¿no? Entonces siempre va junto, amigos. Vamos a ver entonces que el pecado, nos decía en así muy resumidas cuentas Pedro hace 15 días, que es una contradicción muy severa a la naturaleza, amigos. Ajá. Esto significa, y por qué es que trae el pecado consigo mismo el propio daño. Voy a explicar esto como un poquito más así específico para que se entienda. Pensemos, por ejemplo, en una persona que decide ser alcohólica, ¿no? O sea, empieza el pecado en ese querer, ¿no? De decir, yo siempre me excedo en el alcohol y lo quiero. Entonces, ese querer del ser humano va en contra, por supuesto, del querer de Dios, que el querer de Dios es que esa persona sea sana, que viva feliz, que no tenga una adicción en el alcoholismo, pero viene también la parte que es como filosófica, ¿no? Esa persona se está haciendo daño a sí misma, ¿no? En su cuerpo, porque a lo mejor ya no le sirve el riñón y después tiene problemas muy severos de alcoholismo y termina viviendo en la calle. Entonces, tiene como su propia consecuencia en su cuerpo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo es que el pecado trae en sí su propio daño o su propia consecuencia. Por eso, vamos a ver entonces el pecado siempre va a contradecir la naturaleza, amigos. Pensemos, por ejemplo, en una familia, en un matrimonio, que de pronto dejan de ser como tiernos, dejan de pensar en la necesidad del esposo o de la esposa y empieza a haber problemas como de separación y eso implica que los dos caigan en el adulterio, ¿no? Y que sean infieles y eso destruye a la familia completamente y eso provoca que los papás se divorcien y que al final los hijos tengan traumas psicológicos y mentales y para su futuro. Entonces vemos como el pecado, o sea, lo que puede empezar en el individualismo de ese matrimonio, en el no preocuparme por la necesidad del otro o de la otra, termina arruinando toda una familia, ¿no? Entonces siempre vamos a ver que el pecado contradice en todo su esplendor, y de hecho era un punto que tocaba Pedro hace 15 días, contradice siempre a la naturaleza, ¿no? Era justo una consecuencia del pecado. Entonces, el castigo que trae consigo mismo el pecado no es extrínseco al pecado, amigos, ¿no? O sea, no va separado, nunca va a suceder que alguien cometa un pecado y que no tenga una consecuencia, porque justamente el pecado trae consigo mismo el castigo, ¿no? Al decir que el pecado va siempre en todo su esplendor en contra de la naturaleza, pues entonces siempre va a traer una consecuencia, que esa consecuencia se puede entender pues como este castigo, ¿no? Bueno,
hablando ya un poco acerca, o metiéndonos un poco, solo un poco, amigos, en el tema del infierno, ¿no? Si nosotros pensamos, a mí me gusta, amigos, de verdad, me encanta mucho hablar de este tema del infierno, y no porque sea como así súper radical y que pues, sí, todos nos vamos a ir al infierno porque pecadores y no sé qué, sino porque esta parte a mí específicamente, como un poco más a manera de testimonio, a mí me ayuda mucho a dejar de ser necia, amigos. Y entonces aquí a mí me gusta mucho esta parte y la considero muy importante porque si ustedes hasta el día de hoy, si ya saben como del pecado, si ya conocieron un poco acerca de la muerte, del juicio, todavía no se sienten 100% convencidos de decir, no, pues sí, pero pues eso no me ayuda como que mucho a dejar de pecar, ¿no? O sea, yo estoy segura que después de ese tema, amigos, se lo van a pensar, o sea, después de este tema se van a pensar muy severamente su próxima confesión en la que se guarden un pecadito, ¿no? Por mínimo que sea. Entonces, vamos a ver que si hablamos como de este tema del infierno, podrían venir a nosotros y surgir muchísimas dudas, ¿no? Y entre ellas yo creo que una de las más importantes es decir, ¿cómo un Dios misericordioso, cómo un Dios tan bueno, que me da todo, que es benevolente, que es providente, que está en todo, puede estar tan enojado, ¿no? Como es como esa figura que nosotros tenemos del infierno, ¿no? Si nosotros pensamos en el infierno y en el castigo severo y las llamas y que todo mundo grita y que todo mundo sufre, ¿cómo es posible que un Dios tan bueno y misericordioso puede permitir eso, no? Y entonces entender esta parte del pecado nos ayuda justamente a comprender el por qué se permite como tanto dolor o tanto sufrimiento, porque entonces entendemos que el pecado trae consigo mismo el castigo y que no tiene nada que ver con el querer de Dios. Ajá. Entonces, el castigo que se obtiene a través del pecado no tiene absolutamente nada que ver con ese Dios misericordioso y por eso podemos como que separar en este momento, o sea, desde este momento ya podemos separar la imagen de Dios con el infierno. Ajá. Entonces, bueno, todo pecado supone una contradicción a la naturaleza, eso ya lo vimos, y vamos a ver que no solo en el propio cuerpo, sino el pecado hace una estructura social, amigos. Ajá, entonces San Juan Pablo II, de hecho, fue una de las primeras personas, amigas, que habló como de esta parte de cómo el pecado hace estructuras sociales, ¿no? Es decir, aunque nosotros entendemos como pecado que es una realidad de una persona así, o sea, específicamente de una persona, de la decisión específica que trae que tomó esa persona, que es justamente el pecado, pues vamos a ver que este pecado que pudo tomar, o sea, este pecado que pudo abrazar una sola persona, va a afectar a muchísimas más personas. Y entonces el pecado hace justamente una estructura social. Y esto lo vemos muy perfectamente, por ejemplo, en la política, en la parte como de los movimientos tan radicales que actualmente vemos como el feminismo, como este movimiento LGTBH, ZFXY, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una conclusión y dice, el pecado no es un error, amigos. O sea, el pecado no es un error en la Matrix, en la simulación de esta vida, sino más bien es una estructura social y personal que busca quedarse, amigos. El pecado no puede salir por sí mismo. Si tú estás pensando que a lo mejor y tú tienes un pecado muy, muy, muy arraigado en tu vida y estás pensando que eventualmente va a salir de tu vida, eso es completamente falso, amigos. Ajá, el pecado no va a salir por sí mismo porque no, el pecado no es como el Espíritu Santo, un huésped del alma. O sea, el pecado llega para perpetuarse, quedarse y encarnarse completamente en tu vida. Ajá. Entonces el pecado vamos a ver que suele encontrar justamente para no salir de las vidas, justificaciones que hoy en día conocemos como racionalizaciones, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque, por supuesto, no son racionalizaciones, pero pensemos, por ejemplo, en el aborto, ¿no? Dentro de este pecado del aborto encontramos infinidad de justificaciones científicas y biológicas y de la ley y de todos los aspectos con las que nos hacen creer que el pecado está bien, ¿no? Y que no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, eso con respecto al pecado. Y ahora vamos a hablar un poco específicamente de la muerte, de la que hablaba hace 8 días Astrid, y con esto me voy a ir muy rápido, no me voy a adentrar porque pues, seguramente tendremos que pedir un montón de minutos para poder explicar esta parte, ¿no? Pero
quiero partir como con unas breves ideas acerca de la muerte, amigos, y es que no existe una definición de muerte con la que estén de acuerdo todos los médicos y tampoco existe una definición de muerte con la que estén de acuerdo todos los filósofos. Ajá. ¿Por qué? Por ejemplo, en el tema médico, ¿no? Muchos dicen que la vida termina cuando el corazón se detiene, otros dicen que cuando el tallo cerebral deja de tener actividad, que eso puede suceder muchísimos días, meses después de que el corazón se detenga. Otros dicen que es cuando a lo mejor y dejan los pulmones de obtener oxígeno, ¿no? Entonces, ningún médico se pone de acuerdo en qué momento la vida termina, ¿no? O sea, en qué momento nosotros podemos definir muerte. O sea, decir, no, esta persona ya está muerta, ¿no? Porque pues pensemos, por ejemplo, una persona que está en estado vegetal, que está conectado así artificialmente, que ya no le sirve absolutamente nada y se ve, ¿no? Se ha visto, hay casos reales donde esas personas han regresado a la vida, ¿no? O sea, no hay como tal una definición así súper verdadera de qué es la muerte. Pero desde la parte teológica, vamos a ver que la muerte supone un arribo a la eternidad, amigos. Ajá, entonces, eso es como lo más general o la mejor definición que nosotros podemos encontrar acerca de la muerte, amigos, que es un arribo a la eternidad. Es decir, amigos, déjenle abro un poco a mi gatito porque quiere salir. Listo, amigos, perdón. Entonces, decíamos que la muerte es el arribo a la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? La cesación, o sea, cesa toda secuencia temporal, ajá, en las operaciones propias del ser humano, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, amigos? O sea, que el tiempo se detiene, o sea, cuando sucede la muerte, el tiempo deja de existir, pero ahí hay otro problema, amigos, por eso digo que los filósofos tampoco se ponen de acuerdo acerca del concepto de la muerte, porque entonces hablamos que si cesa toda secuencia temporal, entramos en un tema muy específico que es el tiempo, ¿no? Entonces existe, según en la física, dos tipos de tiempo, amigos, el tiempo objetivo y el tiempo subjetivo. Ajá, en el tiempo objetivo vamos a encontrar un problema muy grave, muy grave, que es la relatividad. Seguramente muchos de aquí conocerán un poco más de física que yo y sabrán que este tema de la relatividad del tiempo es un problema severo, pero una vez, supongamos que ya demostramos la relatividad del tiempo y que deja de existir y demás, vamos a entrar en otro problema severo que es el tiempo subjetivo, amigos. Ajá, entonces, el tiempo objetivo, vamos a pensar en el tiempo objetivo, amigos, como este tiempo que se puede contar, vaya, o sea, en palabras así como muy coloquiales, en eso, ¿no, amigos? O sea, el tiempo que todos, o sea, lo que todos entendemos por tiempo, amigos. Ajá, ahorita podemos decir que son las 9:24 de la noche y ese es el tiempo objetivo, ¿no? O sea, el que todos concebimos. El tiempo subjetivo es el que transcurre y se deforma y se transforma a partir de que nosotros, por ejemplo, dormimos, ¿no? Entonces, en nuestros sueños el tiempo es muy subjetivo porque pueden pasar años en un sueño de 5 minutos, amigos, ¿no? Entonces, el tiempo subjetivo refiere a un problema un poco severo en la parte o en el tema específico de la muerte. Ajá, entonces en la muerte vamos a hablar, amigos, de esta parte. Esperen un poco porque ya perdí aquí. Ajá. Muerte, según esta parte como teológica, refiere a la superación del tiempo subjetivo, amigos. Ajá. La superación de este tiempo subjetivo. Sabemos que cuando alguien muere, el tiempo objetivo para esa persona terminó. Ajá, o sea, ya no transcurren minutos en su vida. Pero el tiempo subjetivo, ¿qué pasa con el tiempo subjetivo? Ajá, superar el tiempo subjetivo supone toda sensación de... no, perdón, supone una sensación de paz y de luz contigo mismo. Ajá. En el momento en el que podremos decir que una persona que murió pudo superar ese tiempo subjetivo, es en el momento en el que superó o que siente esa sensación, amigos, de paz y de luz contigo mismo. Ajá. ¿Qué pasa entonces cuando la conciencia siente esa intranquilidad? Cuando la conciencia siente que dejó algo pendiente, ajá, que estamos incompletos.
Entonces, eso significa, amigos, cuando sentimos esa sensación una vez muertos, supongamos que todos estamos muertos en este momento, que dejamos algo pendiente, que nos sentimos incompletos, entonces eso quiere decir que no se ha logrado superar este tiempo subjetivo. Yo sé que esto pareciera una revoltura, amigos, de ideas, pero les aseguro que al final todo se va a aterrizar y pues esto es Santo Tomás de Aquino, amigos. Entonces, no se puede hacer nada al respecto. Ajá. Entonces, esta imposibilidad de superar el tiempo subjetivo, amigos, deja a la persona atrapada en una realidad. Ajá, cuando muere y la persona siente que dejó algo pendiente, entonces esa persona se queda atrapada en una realidad en la que no puede ascender a esa sensación de paz y de luz y de plenitud hasta que ese pendiente no quede como saldado, amigos. Ajá. Entonces, esta realidad la podríamos entender como pues, la siguiente postrimería que vamos a ver dentro de 8 días, amigos, pero hasta ahí me quedo para no meterme en otros temas y ya, ahí quede, ¿no? Bueno, vamos a adentrarnos o regresar un poco a la idea del arribo a la eternidad, amigos. Ajá. Entonces, el arribo a la eternidad supone la desaparición de toda secuencia de tiempo, incluyendo el tiempo objetivo y el tiempo subjetivo, amigos. Ajá. Por ejemplo, pensamos en una obra literaria, o sea, en algún libro o una novela, para que podamos entender un poco mejor esta parte, amigos, que ya hemos terminado de leer. Ajá. Entonces, si nosotros ya terminamos de leer, ya sabemos qué pasa con los personajes, ya sabemos qué sucedió al final, ya sabemos por qué al final esta persona terminó siendo mala, por qué terminó siendo buena, etc. Ajá. Entonces, la visión de los personajes que nosotros podríamos tener al terminar de leer cualquier novela es una visión cuadridimensional, amigos. O sea, no es tridimensional porque podríamos imaginar a la persona así carnalmente, pero al ser cuadridimensional quiere decir que nosotros conocemos completamente la historia de esta persona, ajá, de golpe. O sea, nosotros pudiste haberte tardado, no sé, una semana en leer este libro, pero al finalizar, o sea, en un segundo tú puedes de golpe conocer toda la vida de esta persona, ajá. Entonces, eso es precisamente la definición de eternidad, amigos. Ajá. O sea, que de golpe podemos conocer el final o la historia de una persona. Ajá. No hay nada más que agregar. Ajá. Ya se sabe lo que se tiene que saber de esa persona. No hay ya más actos buenos, no hay más actos malos, no hay más sufrimiento y demás. Ajá. Entonces, esto vamos a entender por eternidad, amigos. Por eso el arribo a la eternidad supone la llegada a la verdad final sobre ti. Ajá. Entonces, la muerte, ¿qué significa la muerte teológicamente? El arribo a la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es la llegada a la verdad final sobre ti. Ya no se puede agregar más, ya no se puede quitar, ya está, ¿no? Entonces, tenemos esta visión cuadridimensional, amigos, de nuestra vida. Entonces, ya pasando este tema del pecado, entendiendo un poco más acerca de la muerte, vamos a hablar de un tema específico. Ya sé que me van a decir esto, ¿qué tiene que ver con el infierno, Zaira? Pero ya vamos para allá, amigos. Ajá, vamos a hablar de un concepto que es muy importante para poder entender más profundamente qué es el infierno y que no nos queden dudas, amigos. Ajá. Entonces, eternidad, amigos. Y podríamos hablar, porque también hay un montón de cosas que explicar según Santo Tomás de Aquino y según otros muchísimos más sabios de la Santa Iglesia acerca de este concepto tan corto que es eternidad. Pero Santo Tomás de Aquino, justo en una de sus más famosas obras, que es Suma Teológica, habla de la eternidad y toma otro concepto de otro filósofo que es este que es tota simul et perfecta possessio, ¿no? O sea, esto quiere decir en la totalidad, es la posesión total y completa, ¿no? O sea, perfecta, no hay más. Eso es la eternidad. Entonces, aquí tenemos 4 figuras acerca de o lo que nosotros podemos entender por eternidad, amigos. Cuando nosotros pensamos en esta parte de la eternidad, nos vienen indudablemente a la mente, a la imaginación, estas 4 imágenes, que es en lo que se resume todo lo que piensan los pensadores filósofos de la eternidad. Ajá. Algunos pueden representar la eternidad como un círculo, es decir, algo, y justamente, por ejemplo, cuando hablamos de un matrimonio, se da un anillo, porque se habla como de esta eternidad, ¿no? De algo que no tiene principio y no tiene fin. Pero vamos a ver que esto es como un concepto un poco abstracto, amigos, acerca de lo que podemos entender por eternidad, porque la eternidad
pues no precisamente es algo que pues, o sea, como que no tuvo principio, no tendrá fin, pero como un ciclo, vaya, o sea, como que se repite, ¿no? Porque esto es como la idea más acercada a lo que se ve como eternidad, si lo pensamos como un círculo, o sea, como algo que se repite, amigos. Ajá. Entonces, si pensamos en eternidad como una línea, quiere decir que hablamos de algo que pasa por los siglos de los siglos, ¿no? O sea, y que pasa, y que pasa, y que pasa, y que pasa, y que no hay más. Ajá. Si pensamos la eternidad como un punto, es decir, vamos a ver, o vemos a la eternidad como este modo de cuando te sientes, ajá, amigos, o sea, cuando estás en ese modo, así, o sea, te quedas fijo, te quedas quieto en un punto y no pasa el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo desaparece y tú solo estás así, amigo, o sea, estás así, sin moverte, sin nada y solo transcurre el tiempo. Entonces, la forma como un poco mejor de poder entender la eternidad es justo como una flecha, ¿no? Si nosotros pensamos en la eternidad como esta flecha, y vamos a ver ahora ya hablar de este tema, de adentrarnos un poco en la parte del cielo y del infierno, entonces vamos a ver si pensamos en la eternidad como la flecha, que es como eso que va, que te encamina hacia el centro del amor de Dios, ¿no? Hablando específicamente del cielo. Ahora bien, a lo que nos importa, amigos. Si pensamos en el infierno desde el punto de vista, por ejemplo, si pensamos en el infierno como una línea, pues podemos pensar en las calderas que arden por los siglos de los siglos y que no pasa el tiempo, y que, ajá, o sea, dejó de existir el tiempo y que el infierno arde y demás y solo no se tiene noción y no se puede hacer más y solo avanzas y avanzas y avanzas por los siglos de los siglos en el infierno. Ajá. Si pensamos en el infierno, por ejemplo, como un círculo, podemos referir esto como la repetición, donde se te golpea y se te castiga y se te vuelve a atormentar y otra vez regresas a lo mismo y después avanzas y vuelves al mismo tormento que es más fuerte que el anterior y sigue repitiéndose. Ajá. Entonces, si pensamos entonces el infierno como una flecha, pues entonces vamos a ver que es la mejor referencia justo también porque hacemos como referencia a aquel que detesta la luz, amigos, y que solo avanza y avanza y avanza y avanza por la eternidad hacia donde no hay luz, ¿no? O sea, siente fastidio por Dios y se sigue alejando y alejando y alejando de Dios. Entonces, el ver la eternidad como esta imagen de la flecha es como la mejor forma de referirlo, porque vemos que hablando del cielo, cada que pasa como transcurre la eternidad, tú te vas acercando cada vez más al amor de Dios y en el infierno te vas alejando cada vez más justo a ese amor de Dios. Ajá. Entonces, eh, bueno, vamos a hablar de dos puntos fundamentales para entender el infierno, que es la libertad y la responsabilidad, amigos. Decíamos hace un momento que la muerte justamente supone esta forma definitiva que nosotros tenemos, que nosotros vamos a tener. Entonces, nosotros, hombres, somos los escultores de nuestra forma definitiva. Ajá. Entonces, la muerte nos lleva a esta forma definitiva. No, la forma definitiva, amigos, no depende de tu familia, no depende de la vida que tuviste porque fuiste muy pobre o fuiste muy rico, no depende de tus genes, ¿no? Porque muchas veces se piensa justo que yo soy alcohólico porque está en mis genes, ¿no? Yo fui mujeriego porque está en mis genes. No depende de absolutamente nada más que de ti, ¿no? ¿Y por qué depende absolutamente de ti nada más? Justo porque somos hombres libres, ajá. La libertad, según todo esto, amigos, que estamos viendo son reflexiones de Santo Tomás de Aquino. Ajá. Entonces, según Santo Tomás de Aquino, existen dos tipos de libertad. La libertad no es optable, es decir, que hay algo en lo que no somos libres, amigos, ajá, que es este deseo del bien. Ajá. Dice, es decir, que hay algo en lo que no somos libres, pero no podemos dejar de desear. Por eso no existe como tal un concepto de libertad, porque como que digamos que estamos, entre comillas, muy entre comillas, obligados a sentir este deseo, ¿no? Y este deseo es justamente el bien. Aunque ya dijimos en los temas anteriores que la concupiscencia, que el ser humano está inclinado al mal, sí, pero siempre deseamos, amigos, siempre deseamos el bien. Ajá. Y eso está en nuestra naturaleza por siempre. O sea, pensemos, por ejemplo, en una persona que se suicidó. La persona que se suicidó pensando en su bien, ¿no? En el decir, a lo mejor con la muerte voy a estar mejor.
¿no? Entonces no es justificable a lo mejor el hecho de que se haya suicidado, pero pensemos que esta persona buscaba precisamente el bien. Entonces ahí va la otra parte, ¿no? La libertad que es optable. La libertad, amigos, tiene un dónde. Esto quiere decir que no podemos equivocarnos en ese bien. Y a eso iba, ¿no? El bien se tiene que ver como un medio y ahí entra precisamente la libertad en la que sí podemos optar. Ok, la libertad no optable, o sea, lo que estamos obligados es al bien, pero como seres libres tenemos que tomar la decisión correcta para llegar a ese bien. Ajá. Por ejemplo, una persona que quiere sentirse muy feliz y para sentirse muy feliz busca alguna droga y se hace drogadicto, esa es una persona que no hizo buen uso de su libertad, ¿no? Al final buscaba ese bien, pero no se equivocó en la elección, ¿no? De ese medio para llegar al bien. Ajá, bien. Entonces, ya vimos acerca del pecado, ya vimos que el pecado trae consigo su propia consecuencia, ya vimos la parte como de la muerte, que es el arribo a la eternidad, ya vimos que la eternidad se puede entender como una flecha, todo muy chido. ¿Y cuándo? Vamos a hablar del infierno. Ajá. Aquí puse una serie de afirmaciones, amigos, que porque es como esencial, ¿no? Muchos, incluso yo creo que más católicos que nada, no creemos en el infierno. Ajá. Y entonces, es decir, el infierno no existe. Eso porque a nosotros nos da la libertad de vivir como queremos. Actualmente el mundo nos da esta idea, ¿no? Nos vende mucho esta idea de, pues, haz lo que quieras porque, pues, mañana quién sabe, ¿no? O sea, porque la vida solo es una, porque, pues, no sé, un montón de cosas, ¿no? Pero no es cierto, amigos. La vida sí es una, pero existe una eternidad y ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, supongamos que el infierno no existe, ¿no? Y no existe porque, muy entre paréntesis, así, si yo digo que el infierno no existe y lo creo según en mi interior, puedo vivir como quiera y sin miedo y sin temor a que mi vida tenga una consecuencia. Bueno, si suponemos que el infierno no existe, amigos, esto va a ser equivalente a que no existe la libertad. Ajá. ¿Por qué entonces no existe la libertad? Muchos, hablo como de un pensamiento meramente católico, pensamos que el infierno no existe porque el Dios que tenemos es tan misericordioso y cómo va a ser tan malo y cómo nos va a castigar tanto, ¿no? Entonces, el decir que no existe el infierno quiere decir que no existe la libertad porque todos, sin excepción, estaríamos predestinados a regresar al Padre, ¿no? Entonces no tendríamos libertad de elegir entre una u otra, o sea, sí o sí, tenemos que regresar a Dios. Ajá, bueno, entonces supongamos que no existe el infierno. Entonces esto es equivalente a decir que no existe la libertad, por lo que ya acabo de explicar. Entonces decir que no existe la libertad quiere decir que no existe la creación, porque podemos leer en el Génesis que el Señor cuando hizo al hombre le dio la libertad, ¿no? Le dio la razón, le dio la oportunidad de tomar sus propias decisiones. Entonces negar la libertad quiere decir que estamos negando la creación de Dios. Y al negar la creación de Dios, quiere decir que estamos diciendo que Dios no es perfecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en una persona que es extremadamente mala, ¿no? ¿Qué hace Dios con ella? ¿La aniquila? Es decir, la desaparece del mapa y entonces no, pues sí, porque quiere decir que entonces Diosito se arrepintió de traer esa persona al mundo, ¿no? Entonces Diosito se arrepiente y se contradice a sí mismo. Entonces, eso nos lleva a que Dios no es perfecto, amigos. Ajá, entonces tengamos mucho cuidado con nuestros pensamientos, no solo con el no creer que el infierno no existe, sino más bien con todos nuestros pensamientos, porque podemos en ese pensamiento ofender grandemente a Dios, ¿no? Es decir, fíjense, cómo el decir que no existe a Dios nos llevó indudablemente a decir que Dios no es perfecto, ¿no? A dudar de la perfección de Dios. Eso, pues para las personas que se creen muy misericordiosas y creyentes de Dios, pues podría ser un problema muy grave, amigos. Bueno. Ahora, vamos a hablar de una cosa muy importante en todo este tema del infierno, que es la gracia, ¿no? Hace 15 días Pedro también nos hablaba acerca de la gracia, nos daba conceptos muy hermosos de la gracia. Uno de ellos es el tener el cielo en el corazón, ¿no? Yo creo que eso nos quedó como quizá, espero que a la mayoría de nosotros. Vamos a ver que la gracia entonces es una obra transformante que nos hace agradables a Dios. Ajá. La gracia es externa, pero también es interna, amigos. Ajá. La gracia, ¿por qué es externa? Porque no proviene de nosotros, es decir, no es un fruto que nosotros podamos obtener. La gracia viene meramente de Dios. Ajá. Pero al mismo tiempo es interna porque habita en nosotros y hace en nosotros una nueva creación. Es decir, la gracia opera sobre mí y
opera en mí. Ajá, entonces hace una nueva realidad en mi persona. Y esto es una cosa maravillosa que podemos ver de la gracia, amigos, porque vamos a ver entonces que la gracia juega como completamente con el ser humano, ¿no? O sea, la gracia nos da la oportunidad de ser una nueva creación, dice San Pablo, por ejemplo, en sus cartas, cuando hace su confesión, ¿no? Decía, yo era un perseguidor completamente de la iglesia, yo estaba en contra de Jesucristo y luego alaba al Señor porque es una nueva creación. Es decir, la gracia no borra nuestro pasado, no nos hace una persona completamente ajena a lo que éramos, pero sí hace una nueva creación como desde el fondo de nuestro corazón para ser una nueva persona. Ajá, entonces, esto es un regalo hermoso de la gracia que nos permite seguir siendo la misma persona, pero nueva a la vez. Ajá. Entonces, espero que se entienda, amigos. Si en algún punto está muy confuso de lo que estoy diciendo, por favor, háganmelo saber. Bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Para los que pueden ir al infierno, amigos. Es decir, otra de las preguntas que nosotros podríamos tener acerca del infierno es decir, pues no manches, o sea, bueno, existe el infierno, pero ¿por qué Dios no hace todo lo que está en sus posibilidades siendo Dios, ¿no? O sea, siendo tan poderoso para que las personas no se vayan al infierno, es decir, para que tengan una conversión antes de llegar al infierno. Vamos aquí a ver la respuesta y es que donde sucede la gracia es un regalo, amigos. Ajá. Donde dejamos realizar la transformación de nuestras vidas a la gracia, eso es un regalo de Dios. Pero donde no sucede la gracia, no puede ser exigible. Es decir, nosotros no podemos exigir la conversión a Dios para nuestro primo que es drogadicto. Ajá. Entonces, donde no sucede la gracia, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo perfecto, Dios sigue siendo misericordioso, porque entonces vamos a ver, amigos, que esperen, amigos, aquí tengo una frase muy bonita. La gracia donde sucede va a ser un regalo, o sea, es muy agradecible. Nosotros podemos alabar a Dios porque hizo la gracia y transformó a esa persona y todo fruto de la gracia, pero donde no sucede, no podemos enojarnos con Dios, ¿no? O sea, nosotros no podemos criticar a Dios porque la gracia no existe en la otra persona. Entonces, ya, ahí está todo lo que tenemos que saber previo, amigos. Y a partir de ahorita nos vamos a ir súper rápido acerca del infierno, ¿no? Y volví a poner la misma diapositiva porque ahora sí, amigos, vamos a hablar del infierno. Supongamos que vamos a empezar. Y es que el infierno lo tenemos que creer como que existe sí o sí, amigos, porque es un dogma de fe, ¿no? Es un dogma. Y lo podemos encontrar, yo siempre he dicho que todos los dogmas los podemos encontrar en nuestro credo. Y en el credo precisamente hablamos del infierno, ¿no? No ciertamente que vamos a ir al infierno, pero hablamos de esta parte del infierno y vemos cómo Jesucristo descendió a los infiernos y hablamos de la resurrección de la carne y hablamos de la eternidad, ¿no? Entonces, el infierno, amigos, es un dogma de fe. Entonces, como católicos, no podemos negar un dogma de fe, porque entonces eso nos podría provocar, amigos, hasta la misma, expulsión de la Santa Iglesia Católica, ¿no? Bueno, ¿qué nos enseña la Santa Iglesia Católica acerca del infierno? Ahora sí, amigos, ahora sí, ahí les voy. Nos dice en el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el manual de la vida, después de todo lo que el Señor nos regala, en el numeral 1035. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte. Ya explicamos qué es muerte, ya explicamos qué es pecado mortal. Ajá. Y ahí sufren el infierno, entre comillas, dice, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste, mucho ojo aquí, amigos, porque no me voy a detener en explicar todo esto, pero espero que lo tengan. Y aquí les vamos a pasar la presentación para que tengan los numerales y que vuelvan a repetirlo. Ajá. Por eso me voy un poco rápido. Dice, la pena principal del infierno consiste en la separación eterna, ya hablamos de la eternidad, la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Ajá. Después el catecismo nos dice en el numeral 33, está muy largo, pero puse textualmente lo que nos importa.
Dice, morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre y por nuestra propia y libre elección. Ajá. Entonces, anteriormente leímos que es el infierno, que consiste en la separación eterna de Dios, y entonces morir en pecado es precisamente, sin estar arrepentido, es precisamente esto, ¿no? Permanecer separados de Dios. ¿Qué significa eso? Que es ir al infierno, amigos. Ajá. Por tanto, el infierno, vamos a ver que es el estado de los condenados, pero también es el lugar en donde se encuentra. Ajá, otra vez lo voy a repetir. El infierno es el estado en el que se encuentran los condenados, pero al mismo tiempo el infierno es el lugar en donde se encuentran. Ajá. Entonces, esta es una maravilla, amigos. El infierno es un estado del alma, pero también es un lugar, ajá, en el que se encuentran esas almas. Bueno, qué emoción, amigos. Esto me da mucha emoción. Ahora, la realidad del infierno. Vamos a ver, ahí dice infierno, amigos, perdónenme. Es que estaba un poco emocionada haciendo las diapositivas y no lo escribí bien. La realidad del infierno. Santo Tomás de Aquino, amigos, nos dice, espérenme, amigos, déjenme buscar esta parte. Ajá, nos dice, dado que ya entendimos y explicamos qué es la eternidad según Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que es esta parte de la flecha que nos lleva a alejarnos y alejarnos de Dios, específicamente en la parte del infierno, dice, primero hay que comprender que la eternidad es un misterio revelado, ¿no? Por lo que ya explicamos, porque lo que ya vimos que la eternidad también existe en el cielo, que es un dogma de fe, etc. Bueno, no se puede demostrar, amigos, como tal, o sea, racionalmente, que es el infierno. Y esto porque, por lo que explicábamos anteriormente del tiempo objetivo y el tiempo subjetivo. Ajá. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino da dos razones muy específicas y convenientes para creer en el infierno, ¿no? Dado que es un dogma de fe, pues podemos dar razones que sean convenientes para creer en él. La primera de ellas es, el pecado mortal sin arrepentimiento es un desorden que en sí mismo es irreparable. Y ahí me voy a detener un poco, amigos, porque una cosa que es bien importante entender, el pecado es irreparable, amigos. Es decir, aunque nosotros tengamos a bien confesar el pecado y se nos perdone el pecado y eso nos dé la posibilidad de llegar quizá al cielo, el pecado es irreparable. Ajá. Es decir, voy a seguir leyendo para explicar por qué el pecado es irreparable. Si el hombre permanece en pecado mortal y resiste hasta el último momento de su vida a la gracia, ya explicamos que es una gracia, y muere con este desorden que no ha tenido fin, merece por ello una pena que tampoco lo tenga, ¿no? Esto suena muy fuerte, amigos, pero es muy bonito. Dice, voy a volver a repetirlo, si muere con este desorden que no ha tenido fin, merece entonces un castigo que tampoco tenga fin, es decir, una pena eterna. Y ahí voy a explicar por qué decimos que el pecado es irreparable. Entonces dice aquí, el desorden que no ha tenido fin. Al desorden, que es el pecado, que es igual al pecado, le podemos dar fin, ¿cómo? Con el arrepentirnos del pecado, el confesar el pecado y tener este propósito de enmienda, ¿no? De no volver a pecar. Pero ojo, amigos, le hemos dado fin a este desorden. Sin embargo, el mal que ha dejado ese pecado en nuestra alma es irreparable. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que por mucho que nosotros confesemos un pecado y de verdad nos esforcemos por no volver a pecar, gloria a Dios, porque eso eventualmente nos va a permitir llegar al cielo, pero ya tenemos esa mancha del pecado y esa mancha es irreparable, o sea, se va a quedar por siempre en nuestra alma. Y más aún, si volvemos a pecar de lo mismo y volvemos a confesarlo y volvemos a pecar y volvemos a confesarlo. Ajá. Entonces, deja una mancha que es irreparable, amigos. Ajá. Bueno, entonces, quien no pone fin a ese desorden, pues entonces merece tener la pena eterna, ¿no? El castigo eterno. Esa es la primera realidad del infierno. La segunda, es justo que quien en su propia eternidad, es decir, en la vida, pecó contra Dios, en la eternidad de Dios sea castigado. Y ya, ¿no? Con eso nos quedamos. No es cierto. Explica Santo Tomás de Aquino. Decimos que peca en su propia eternidad, no solo por la continuidad del acto, es decir, que pecamos, lo confesamos y volvemos a pecar de lo mismo, amigos, que perdura en toda nuestra vida,
sino porque habiendo puesto su fin en el pecado, tiene la voluntad de pecar siempre. Ajá. Entonces, quien peca en su propia eternidad, quien peca en su vida, en lo que pueda hacer, tiene entonces, o sea, la facilidad de ser castigado en la eternidad de Dios, ¿no? Y esa eternidad de Dios, pues por supuesto es el infierno. No me voy a detener más allá, pero si todavía no estamos convencidos de la gravedad del infierno, amigos, no me adentré en qué es el infierno, cómo, por qué, sino por qué existe el infierno, amigos. Vamos a tener por último esta cita bíblica que es del... nadie habló más del infierno, amigos. En las Sagradas Escrituras lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. San Pablo habló del infierno, San Pedro habló del infierno. En el Apocalipsis encontramos también el infierno. Santiago habló del infierno. El precursor de Jesucristo habló del infierno, pero nadie habló más del infierno que el propio Jesucristo. Ajá. Entonces, Jesucristo, podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo esta cita bíblica que dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Y vamos a reflexionar un poco, a profundizar un poco en esta cita bíblica que es muy maravillosa, amigos. La primera parte: apartaos de mí, significa que se castiga con lo que se llama pena de daño. Ajá. Hay dos penas, amigos. Ahorita vamos a ver cuáles son. La primera es la pena de daño, que es la mayor pena que se pueda recibir. Primero, porque se está arrojado a la mayor distancia posible de la vista de Dios. Segundo, porque no se tiene el consuelo de la esperanza que pueda redimir ni finalizar nunca, ¿no? Es decir, en el infierno no hay absolutamente nadie que nos consuele. Y tercero, porque se carecerá eternamente de la luz y del calor de la vida divina. Es decir, si ahorita tenemos un consuelo que pudiera ser algún amigo, alguna amiga que, no, pues sí, eres un pobre pecador miserable, pero no te preocupes, ¿no? Todo va a estar bien. En el infierno no vamos a tener nada, amigos, o sea, absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso significa apartaos de mí. La pena de daño. Después, la palabra malditos, porque dice apartados de mí, malditos. Ajá. Se entiende que les perseguirá la justicia divina con toda clase de maldiciones. Aumenta con ello su pesar y desconsuelo, porque al ser apartados de la presencia de Dios, no se les ha considerado dignos de ninguna cosa buena por la que merecieran una bendición de Dios. O sea, están completamente lejos de los ojos de Dios. Ajá. No pueden así esperar nada que les alivie su aflicción y su desgracia. ¿Sí? Si en la vida tenemos la misericordia de Dios que aún nos sigue consiguiendo trabajo a pesar de que somos pecadores, que aún sigue alimentándonos a pesar de que somos pecadores y estamos completamente lejos de Él, en el infierno no va a existir nada de eso, amigos. Ajá. Entonces después dice, váyanse al infierno, dice Jesucristo, vayan al fuego eterno. Ajá. Dice, este es otro castigo y es lo que conocemos como pena de sentido. Ajá, entonces es la pena de daño y la pena de sentido. La pena de sentido, porque se sufre con todos los sentidos, amigos. Ajá. Ya hablamos de la parte del cuerpo y del alma, entonces se sufre con todos los sentidos. Por eso se refiere como al infierno, así como que con fuego y con lamentos y demás, porque está la pena del sentido. Ajá. Entre todos los tormentos está precisamente el del fuego. A estos somos dolores sentidos, se suma además el mal de saber que durará eternamente. Y luego, dice nuestro Señor, que fue destinado para el diablo y para sus ángeles. ¿Esto qué quiere decir? Que infiere que el castigo eterno de los condenados incluirá, además de todo lo que ya dije, toda clase de penas. Ajá. La razón es porque se tendrán que soportar a los demonios, que son una malísima compañía. O sea, aparte de que ya tienes pena de daño, ya tienes pena de sentido, ya estás completamente alejado de Dios, hay discordia, hay resentimiento y todo eso, aparte de eso, estás acompañado nada más y nada menos que de los demonios y de toda clase de malas compañías, ¿no? Entonces, pues esto es el infierno, amigos. Esto es el infierno, esto es lo que el Señor nos dice acerca del infierno. Nos dice aquí finalmente el Catecismo de la Iglesia Católica: como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, junto con el consejo del Señor, estar continuamente en vela, para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, merezcamos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos manden a ir como siervos malos y perezosos
al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Qué bonito, amigos, qué bonito. Si nosotros no habíamos encontrado algún motivo para decir, a lo mejor a ti te pasa con mí, por eso a mí el infierno, cuando yo conocí más acerca del infierno, yo me enamoré completamente del Señor y del infierno, no porque quiera ir a Él, sino porque me dio todos los motivos que necesitaba para dejar de pecar de lo mismo, ¿no? Porque eso es lo más grave, o sea, el pecado recurrente, amigos, es lo más grave que podemos tener, porque eso nos va a llevar a morir sí o sí en pecado mortal, porque decimos, pues total, mañana me voy a confesar, ¿no? No pasa nada. Pues este pecado, no, pues me da pena porque me estoy confesando con el mismo sacerdote, ¿cómo le voy a decir lo mismo otra vez? Pues me lo guardo, ya la próxima lo confieso. Amigos, eso es lo que nos va a llevar al infierno. Entonces, finalizo dando la práctica, pero antes, si ustedes quisieran saber cómo más acerca de esto, y todo esto se justifica y se sabe, amigos, porque hay muchos santos que han tenido visiones acerca del infierno, ¿no? Que han tenido justamente la oportunidad de ver cómo existe como esta pena de daño, cómo existe la pena de sentido y todo lo que vemos, ¿no? Que el infierno es los castigos que se obtienen, pues a unos son más, a unos menos, según el pecado. Entonces, la beata Santa Catalina de Méric fue una de las que tuvo visiones acerca del infierno, Santa Teresa de Ávila, San Juan Bosco, Sor Lucía de Fátima y Santa Faustina de Kowalska, amigos, entre otros, ¿no? Entonces, ellos son como de los más sonados que han tenido visiones acerca del infierno. Y pues bueno, si tienen como dudas acerca de los castigos del infierno, pues seguramente estas visiones podrán ayudarnos, que no son doctrina, pero que se ayudan a comprender mucho mejor lo que sí es doctrina, ¿no? Que es justamente que el infierno existe, amigos. Entonces, la práctica de esta semana va a ser hacer 10 Aves María, amigos, en reparación de nuestros pecados y para no ir al infierno, de rodillas, con los brazos en forma de cruz y meditando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Si para ti, porque ya sé que muchos de aquí ya hicieron su consagración y ya, pues 10 Aves Marías, te resulta poco sacrificio eso, te recomiendo que puedas rezar la coronilla de la Divina Misericordia, que podría implicarte unos minutos más en forma de cruz en este sacrificio, justo meditando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Y bueno, leer nuestros 10 numerales correspondientes del Tratado de la Verdadera Devoción. Y eso es todo, Dios, que no vayamos al infierno, que el Señor nos ampare, nos dé sabiduría y enamorémonos cada vez más del Señor y de sus muchos regalos y promesas que tiene. En especial, pues la gracia que nos va a hacer no llegar al infierno. Amiga, hola. Aquí tenemos una duda. ¿Las 10 Ave Marías son las 10 a toda la semana o 10 diarias o cómo? Amiga, si pudieran hacer 10 diarias, estaría excelente, pero 10 a la semana está bien. Ok, amiga, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? No, amiga. Muy bien, bueno amigos, pues entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Reflexionemos mucho, investiguen más, lean más acerca del infierno y nos estaríamos viendo dentro de 8 días, primeramente Dios. Recuerden que si no han tenido oportunidad de leer sus 10 numerales del tratado, pues no pasa nada, pero solo tratemos de ponernos al corriente en los 20 numerales esta semana para que no se nos vaya acumulando y al final tengamos que leer todo el tratado en una semana, amigos. Ajá, entonces, eso, y pues ya, no sé si alguien tiene algo más que agregar.